Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Otro tema destacado en esta semana es lo relacionado con el Código Penal, pero específicamente el tema de la pena en caso de violencia de género, en la vertiente también de la violación de la pareja, reducción extrema de la pena porque un componente del matrimonio. Bueno, el movimiento de opinión fue tan fuerte contra lo que querían imponer, o lo que todavía hay que esperar, ¿no? Promovido por Rogelio Henao, por el diputado de la Romana Cedeño, que tuvieron que recular. Pero bueno, eso, las críticas se concentran sobre todo en diputados, senadores, Congreso, la característica del Congreso, que si los riferos, que si los narcotraficantes, que si todo el tema del machismo. Pero hay que ir más allá, mucho más allá. Los que expresan esos legisladores, y en ese caso fue la gran mayoría de la comisión bicameral, me refiero a ese punto específico, pero además el predominio de ese pensamiento machista, patriarcal en el Congreso, es parte de una cultura dominante que ha impregnado todas las instituciones del Estado, no solo el Congreso, no solo las dos cámaras, la policía, las Fuerzas Armadas, los ministerios, pero no solo tampoco, los partidos del sistema, una parte importante de la sociedad. Las iglesias no solo están impregnadas de eso totalmente, sino además son promotoras de eso, con todo su dogmatismo, fundamentalismo, con toda su estructura machista, como mal ejemplo, ¿no? Eso no se resuelve con algunas recetas que he escuchado, incluso una presentada muy recientemente por Uchi Lora en su programa. Él recomienda que se forme un movimiento que le dé seguimiento a cada uno de los diputados para castigarlo con el voto posteriormente. Bueno, yo estoy de acuerdo con que se denuncien y que se pongan sobre el tapete las barbaridades que hacen, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eso es absolutamente insuficiente. Y habría que ver cuánto habría que durar, cuántos años, cuántas décadas para cambiar ese Congreso por esa vía. Porque recuerden ustedes, más denuncias de las que se hicieron de Félix Bautista. Y miren ustedes lo que pasó en San Juan de la Maguana. Eso lo pongo como un ejemplo. Esto todavía tiene mucho más raíces históricas. Porque el problema no es solo el ámbito congresual. Ellos están ahora bajo el fuego, porque la mirada está puesta en ella por todo el tema del Código Penal. Pero esto tocó la dirección del país, la cultura dominante, el rol de las iglesias, de los partidos. Este es un país todavía con el concordato. Hay que ver el daño que ha hecho Masalle y las cúpulas de las iglesias. Cómo además el propio gobierno, el propio Abinader, los ministros aplastan todo lo que se refiere a la laicidad del Estado, a un Estado que no sea confesional, religioso. Se la pasan haciendo ceremonias religiosas en funciones de Estado.
meten la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, en las universidades. Este es otro gran tema, la educación a nivel de primaria, a nivel de secundaria, a nivel de universidad. El rol del Opus Dei y cómo penetra en los políticos y siembra esas ideas. La Constitución del 2010 y todas las anteriores. Entonces, el sistema de justicia, cómo operan los fiscales, qué tienen en la cabeza, cómo operan los jueces y juezas, qué tienen en la cabeza. Los medios de comunicación que hacen. Esto requiere de una transformación profunda. Este Estado es inservible para enfrentar esa situación. Es más bien un cómplice y más aún promotor de la ideología patriarcal machista, que entonces se traduce en todas esas expresiones, en todas esas acciones. Eso hay que reemplazarlo y establecer otra constitución que facilite el proceso, porque ni siquiera eso es la solución, porque se trata de cosas muy enraizadas, que tienen presencia en la sociedad, que además todo el sedimento lo usan políticamente para poner a gente a su favor. Esto lo que requiere sobre todo es una revolución cultural profunda, que desmonte todos los conceptos, todos los argumentos, todas las ideas que conforman esa ideología patriarcal, que además, fundida con el capitalismo y todas las desigualdades, se potencia, se recicla permanentemente. La mujer como ser inferior, eso lo destilan por múltiples vías, con malos ejemplos. La mujer como propiedad de los hombres, como instrumento sexual. ¿Cuántos negocios no se hacen? ¿Cuánta publicidad? Los medios de comunicación, ¿cómo reproducen todo esto? ¿Cómo con múltiples expresiones, acogida de publicidad en el tema del turismo, en el tema de determinados negocios relacionados con la sexualidad, de determinados negocios de la diversión, cómo usan todo el tema del cuerpo de la mujer, cómo imponen determinados patrones, pero además en el propio proceso de producción, de distribución, la mujer termina siendo como una especie de mercancía, ¿no? Y además tratada con rango de inferioridad en los centros de trabajo, en los centros de estudio. Claro que se ha librado una pelea, que se han logrado determinados avances en eso, pero lo dominante, lo predominante es lo otro. Y eso solo se logra, bueno, primero se mejoraría notablemente con un Estado diferente, realmente laico, que además asuma la importancia que tiene para garantizar derechos, para garantizar libertad, para garantizar democracia, para garantizar trato igual frente a las leyes y a la propia Constitución, es precisamente sembrar nuevas ideas en torno a esto, que sustituyan las fuentes de la discriminación, de la subordinación, de las desigualdades en ese campo, que no es el único. Hay otras vertientes, como el tema del racismo, que también tiene características similares en tanto componente de la cultura dominante. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco.
bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer